Para el primer capítulo del libro, que lleva como título The Body Microbial, trata de cómo dentro de nuestro cuerpo tenemos aproximadamente 100 billones de células microbianas. ¿Esto qué significa? Que en términos de cantidad somos más microbios que humanos. Estos microbios residen en casi todas las partes del cuerpo, como por ejemplo tenemos lo que es la piel, el intestino, la boca y entre otros. Estos también son cruciales para funciones como la digestión y la inmunidad. Los microbios que viven en nosotros no son enemigos. De hecho, también colaboran en la digestión, en la regulación del sistema inmune e incluso en la protección contra patógenos. Sin estos microbios, nuestro cuerpo tendría muchas más dificultades para funcionar correctamente. También tenemos que en la diversidad de microbios, estos varían según en la parte del cuerpo en la que se encuentran. Como por ejemplo, los microbios que viven en la boca son distintos de los que habitan en el intestino o en la piel. Este tipo de adaptación se da por los microbios del entorno que se encuentran en una zona particular. También tenemos que la microbiota juega un papel en nuestra salud más allá de lo que se pensaba. Un ejemplo es el impacto que tiene en el sistema inmune, ya que este ayuda a prevenir infecciones y regula las respuestas inflamatorias. También tenemos un ejemplo con un proyecto del microbioma humano, donde este ha revelado que los microbios de cada persona son únicos. Aunque compartimos lo que es el 99.99% de nuestra ADN con otras personas, nuestros microbiomas pueden ser solo un 10% similares. Esto puede influir en diferencias de peso, alergias, en salud general. La microbiota también puede influir en cómo procesamos los alimentos, dependiendo de la diversidad y la composición de los microbios en el intestino, ya que algunas personas son más propensas a extraer más calorías del alimento que otras. Además de la digestión, los microbios afectan la manera en cómo nuestro cuerpo relaciona los medicamentos y los tratamientos. Por ejemplo, algunas bacterias intestinales metabolizan medicamentos antes de que el cuerpo los absorba, afectando su eficacia. En el pasado, la vida microbiana era difícil de estudiar, pero las nuevas técnicas de lo que es la secuenciación del ADN, esto ha permitido que los científicos puedan identificar miles de especies microbianas y comprender mejor sus funciones. Los microbios también afectan comportamientos que pueden parecer desconectados de la microbiota, como la preferencia de los mosquitos por algunas personas. Otro ejemplo sería los olores corporales que atraen a los mosquitos. Esos pueden ser el resultado de interacciones entre la piel y los microbios. Y por último tenemos que la relación simbiótica entre humanos y microbios, esta está redefiniendo nuestra comprensión en la biología, ya que los microbios no son importantes para nuestro cuerpo, sino que también contribuyen significativamente a nuestra identidad biológica. De cómo el microbioma humano comienza a formarse en el momento del nacimiento y la forma en que nacemos, de cómo este tiene una gran influencia de cómo se establece. Por ejemplo, los bebés que nacen por vía vaginal tienen sus primeros microbios del canal del parto de las madres. Este canal está lleno de bacterias que colonizan sus cuerpos y ayudan a construir una base sólida para su microbioma. En cambio, lo que son los bebés nacidos por cesárea desarrollan un microbioma distinto. Este es mucho más similar al de la piel que al del intestino, lo cual puede influir
en una salud futura. Esto quiere decir que tienen un mayor riesgo de enfermedades como lo son las alergias o el asma. Por otro lado, durante el embarazo, el microbioma de la madre cambia para prepararse para el nacimiento. De hecho, estas bacterias de la vagina de la madre se adaptan especialmente para transmitir microbios beneficiosos al bebé durante el parto. Esto asegurando que el bebé reciba las bacterias necesarias para comenzar una colonización saludable. Lo que sería después del nacimiento, la alimentación del bebé también es un factor crítico en el desarrollo de su microbioma. Por ejemplo, la leche materna no solo contiene nutrientes esenciales, sino también microbios y compuestos que fomentan al crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino del bebé. Esto significa que los bebés alimentados por leche materna desarrollan un microbioma mucho más diverso y saludable en comparación a aquellos alimentos con fórmula. Además, a medida que el niño crece, se introducen alimentos sólidos y su microbioma experimenta cambios significativos. Por ejemplo, los alimentos en fibra promueven el crecimiento de bacterias beneficiosas, mientras que una dieta en grasas puede afectar negativamente el microbioma. A esto se le suma que la exposición en diferentes entornos y personas también influyen en su desarrollo. Es interesante saber que los niños que crecen con mascotas o en granjas suelen tener microbiomas mucho más diversos y en consecuencia son menos propensos a desarrollar alergias o enfermedades autoinmunes. Aunque nacemos con un microbioma relativamente simple, su complejidad aumenta con el tiempo debido a las dietas, el entorno y a la exposición a antibióticos. Estos pueden reducir la diversidad microbiana. Por eso, los primeros años de vida son esencialmente importantes para establecer un microbioma fuerte, ya que influye en la salud futura del individuo y su capacidad para resistir enfermedades. En conclusión, la forma en que obtenemos nuestro microbioma al nacer y cómo este cambia durante los primeros años tiene implicaciones duraderas en nuestra salud y bienestar a lo largo de la vida. Para el capítulo 3 del libro, que lleva como nombre Insignis and Health, este trata de cómo los microbios pueden influir en una variedad de enfermedades y los cambios en el microbioma, de cómo se van relacionando con condiciones como la obesidad, enfermedades inflamatorias intestinales e incluso algunas enfermedades autoinmunes. Un ejemplo, tenemos un estudio en ratones, donde científicos han demostrado que los microbiomas en ratones obesos pueden hacer que ratones delgados también se vuelvan obesos. Esto sugiere una relación directa entre la composición del microbioma y el peso corporal. En cuanto a las enfermedades inflamatorias del intestino, los parientes que las padecen presentan microbiomas desequilibrados. También se ha observado un aumento de bacterias inflamatorias en estos pacientes. Esto lo que sugiere es que los cambios en el microbioma pueden contribuir a la inflamación crónica. También las personas que sufren de celiaquia tienen una respuesta inmunitaria al gluten que daña su revestimiento intestinal. Aunque hasta ahora no se ha encontrado una conexión clara con el microbioma, los estudios continúan investigando su papel en esta enfermedad. Otro caso son las alergias. Estos parecen estar relacionados con la microbiota. Curiosamente, las personas que viven en entornos rurales donde están expuestas a una mayor diversidad microbiana tienden a tener menos alergias y enfermedades autoinmunes. Esto sugiere que la exposición a una variedad de microbios podría ser beneficiosa para el sistema inmunológico.
Otros aspectos importantes es el uso de antibióticos. Esto puede alterar significativamente el microbioma. Los antibióticos matan tanto a las bacterias malas como a las buenas, lo cual puede tener efectos a largo plazo en la salud intestinal y en el sistema inmunológico. Como por ejemplo, en algunos casos, los trasplantes fecales han demostrado ser efectivos para restaurar el equilibrio del microbioma, especialmente en personas que han sufrido infecciones graves causadas por bacterias como lo son la Clostridium difficile. Además, lo que es la baja diversidad microbiana está relacionada con una serie de problemas de salud, incluida enfermedades metabólicas y crónicas. Esto sugiere que la diversidad es clave para un microbioma mucho más saludable y funcional. También se están explorando conexiones interesantes entre el microbioma y la salud mental. Estos estudios sugieren que las bacterias intestinales pueden influir en el estado de ánimo y en el comportamiento, lo cual abre una posibilidad de que el microbioma juegue un papel importante en la salud psicológica. En conclusión, tenemos que el microbioma, al estar íntimamente ligado a la salud, este puede presentar oportunidades prometedoras para nuestros tratamientos y terapias, y que estos podrían mejorar significativamente la calidad de la vida de muchas personas.
haciendo un pregrado en biología y nos encanta este tema tan fascinante como lo es la microbiota. Me gustaría iniciar preguntándole a usted si nos puede hablar un poquito más acerca de lo que hace y de usted. Bueno, pues entonces, primero yo soy un médico, soy gastroenterólogo, o sea, soy médico de aparato digestivo, estómago, intestino, y en 1990, o sea, hace casi 30 años, empezamos a tener muchos enfermos de enfermedad de Crohn y de colitis ulcerosa, que son enfermedades que no son una infección. Son enfermedades en que se empieza a inflamar el intestino y se generan unas úlceras que son bastante permanentes. Y era una enfermedad que antes no ocurría, que antes no se veía. Había algún caso rarísimo. De hecho, la enfermedad de Crohn la describió el doctor Crohn en Nueva York en 1937. O sea que el primer caso había sido, pues esto, 50, 60 años antes. En España no había y de pronto empezó a haber mucha, y en muchas partes del mundo también. Y no había evidencia de que se transmitiera, de que había algo que le infectaba y pasando a otra persona le pasaba la enfermedad. Y entonces empezamos a hacer estudios en modelos intestinales y nos dimos cuenta de que la inflamación venía por desequilibrio en las bacterias del intestino, porque algunas bacterias estimulan la inflamación y otras bacterias reducen la inflamación. Y pues con el uso de antibióticos y con la modernidad y con la higiene, a finales del siglo pasado, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, empezaron a haber más enfermedades inflamatorias. Estas dos que he dicho, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, pero sobre todo lo más característico eran las alergias. Empezó a ver que el 40% de los bebés que nacen en España tienen eczema atópico. Muchos de ellos luego tienen asma, hasta un 20% de la población en España tiene asma. Creo que en Colombia no es igual, pero Colombia está siguiendo también el mismo camino. Sigue las alergias eran raras, cada vez son más frecuentes. La enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa ya a veces también ocurre, sobre todo pues en Bogotá. Yo he visto médicos en ciudades grandes en que ahí sí que hay enfermedad. Porque vuestra universidad, ¿en qué ciudad está? ¿Dónde estáis? En el Quindío. ¿El Quindío es una provincia o es Es un departamento. ¿Y por dónde está Quindío? Como en el centro del país, aproximadamente. Cerca de Bucaramanga, por ejemplo. O más hacia el... No. No, el mío está más como hacia Caldas, todo el eje cafetero. El eje cafetero, o sea, más hacia Medellín, entonces sería. No, Okay. tampoco. Bueno, da bien. Más o menos. Claro, yo sí he estado en algunos sitios. Muy bien, muy bien. Pero es una zona que todavía mantiene un ambiente rural, supongo. ¿Hay alergias? ¿Hay muchas alergias o no? Sí, ya es frecuente que haya alergias. Los niños tienen, por ejemplo, asma. Es fácil que haya niños con asma o todavía es una enfermedad poco frecuente. Niños que tienen que estar con un spray de estos para... ¿Esto es frecuente? ¿Lo veis o no? Más o menos. No es casi frecuente porque, pues igual. Vale, pero ya sé. Sí. Vale, bueno, pues entonces este fue el motivo en que empezamos vamos a ver qué bacterias hay en el intestino en los años 90 y empezamos a entender las bacterias que habían. Y luego empezamos a trabajar en distintos proyectos y al final nos dimos cuenta que las bacterias que viven dentro de nosotros no son unas que están ahí por casualidad, sino que son un ecosistema. Es decir, son bacterias que forman
un conjunto porque están trabajando juntas. Y tú quieres cambiar una y poner otra y no es tan fácil. Porque un ecosistema es pues la selva que a lo mejor necesitas unos insectos que polinicen y unos árboles y unas plantas y unos gusanos y todo vive solo sin que nadie haga nada y para cambiarlo cuesta bastante. Pues dentro nuestro nos dimos cuenta que hay un ecosistema y ese ecosistema es lo que se llama la microbiota intestinal. Ahora también se utiliza la palabra microbioma porque cuando hablamos de microbioma se tiene en cuenta no solo los nombres de las bacterias que están en el ecosistema, sino los genes que tienen y los productos que producen, porque al final es un ecosistema en el que nosotros les damos alojamiento, les damos de comer también, les damos nutrición y alojamiento, y ellos producen sustancias que nos ayudan y su interacción también nos ayuda. Esto sería un poco la definición de microbioma, por lo que entendemos que es un microbioma. Bueno, Doctor ya Francisco. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Sí, Yo tengo una pregunta. Bien, ¿quién va ahora? ¿Quién? ¿Valentina o quién hablaba? Hablando sobre bioremediación. Natalia. ¿Quién está hablando ahora? Natalia. Natalia, perfecto. Sí, adelante. Sí. ¿Cuáles serían los posibles beneficios y riesgos al usar, pues, este microbioma como tratamiento para algunas enfermedades, como podría ser la enfermedad de Crohn o la enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, pues hace 20 años, o sea, al principio, en 2005 o 2006, sí que en ratas que tenían inflamación intestinal, empezamos a hacer transmisión de microbiomas, transmisión de heces de otras ratas que no lo tenían y nos fue bien. Pero estos experimentos los últimos se publicaron en 2010. Pero en humanos no ha funcionado. Claro, las ratas, las ratas de laboratorio, estamos hablando de ratas de laboratorio, tienen muchas cosas distintas que nosotros. Y tienen la microbiota intestinal menos estropeada que la tenemos nosotros, porque han seguido su misma dieta tradicional. O sea, ustedes ahora, parte de lo que comen es parecido a lo que comían sus abuelos, pero solamente una pequeña parte. Lo que comían sus abuelos, en la mayoría era completamente distinto. Pues en las ratas esto no ha pasado, no ha cambiado el modo, y entonces tienen una microbiota más. La microbiota de las ratas producen muchas vitaminas, tienen esto y luego no toman antibióticos, no han tomado antibióticos desde pequeñitos. Entonces ahí funcionó, pero en adultos no ha funcionado. Y de hecho, el trasplante de microbiota intestinal, que es el trasplante de heces, se tenía mucha esperanza, pero ha funcionado relativamente poco. Y por eso, porque dentro de una persona ya hay un ecosistema ya configurado y cuando metes otro ecosistema, pues normalmente no lo consigues cambiar, no lo cambias solamente parcialmente. Hay una situación donde sí ha funcionado, que es en personas que han tomado muchos antibióticos, tiene una enfermedad que se debe al sobrecrecimiento de una bacteria que se llama Clostridioides difficile. El Clostridioides difficile produce una toxina y produce una colitis. En estas personas que tienen la microbiota muy estropeada, cuando pones la microbiota de otra persona por trasplante de heces, hay respuestas del 90%. Pero en diabetes tipo 2 o en enfermedad inflamatoria intestinal o como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, o también se han hecho, por ejemplo, en niños con autismo, los resultados son muy confusos. No está claro que por ahí vaya a ir el futuro. En cambio, el futuro va a ser a lo mejor de tener un catálogo de bacterias que se puedan dar, aparte de los lactobacilos y bifidobacterias que ya tenemos como probióticos, bueno, se están desarrollando otras bacterias que a lo mejor a la larga servirán. También otra duda. ¿Cómo estos microorganismos que se encuentran en el intestino podrían, digamos, pues
si de pronto juegan un papel importante en la regulación del sistema inmunológico y cómo podrían, digamos, prevenir o contribuir a estas enfermedades autoinmunes. Ya, fíjate, hay algunos estudios, por ejemplo, la actualización GG, que disminuye el riesgo de alergias de eczema atópico en niños, pero tenemos poco éxito en esto, ¿sabes? O sea que desde el punto de vista del tratamiento, cuando ya está la enfermedad, las enfermedades del sistema inmune es difícil revertirlos. A lo mejor irán saliendo cosas. Ahora, las recomendaciones que hay, y esto sí que se ha visto, es que la transmisión de bacterias de la mamá al bebé, que es lo primero que necesita el bebé, se tiene que cuidar mucho. Por lo tanto, ahora en las clínicas siempre está el bebé con la madre, no lo llevan a otros sitios, sino se procura que haya lactancia materna, porque la mamá también pasa bacterias a través de la leche humana y también pasa unos tipos de prebióticos que son unos oligosacáridos que ayudan a que crezcan las bacterias del bebé. O sea, la transmisión vertical la tenemos que cuidar más. Por eso también se prefiere que el nacimiento sea por parto vaginal, ¿sabes? O sea, la transmisión vertical es muy importante. Segundo, evitar los antibióticos al máximo. Utilizar solamente los antibióticos cuando claramente hay un beneficio. Y tercero, intentar recuperar muchas dietas tradicionales. Las dietas de los abuelos, ¿sabes? Las dietas de los abuelos que tenían variedad de vegetales. Donde más se ha perdido las dietas tradicionales es en Estados Unidos. Y en Estados Unidos hicieron un estudio para ver, cogiendo muestras de caca, de muestras intestinales en el que tenían ya de 15.000 personas. Y querían ver quién tendría mejor las bacterias del intestino. Y pensaban que serían los veganos, los que solamente comen vegetales. Y no eran los veganos. Eran los que comían más de 30 vegetales distintos a la semana, comparados con los que comen menos de 10 vegetales distintos a la semana. Y esto fue interesante porque a veces hay veganos que siempre comen arroz, patata, 5 cosas y no se mueven de estas cosas. Y entonces tampoco tienen una microbiota muy variada. En cambio, hay omnívoros que sí que a lo mejor comen carne alguna vez, comen 2 veces a la semana o pollo, pero sí que todo esto lo acompañan con mucha variedad de vegetales. Y estos tienen una microbiota más completa. O sea que ahora tenemos más datos de prevención por la dieta que por probióticos propiamente. Y los puntos son eso: buena transmisión vertical de mamá a bebé y de los hermanos al bebé y de papá al bebé. También se ha visto cómo pasan las bacterias. El contacto familiar inicial es importantísimo, los abrazos, los besos. Segundo, la lactancia materna, evitar antibióticos e introducir una dieta variada y lo más tradicional cuanto antes. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Sandra y yo también tengo algunas preguntitas para hacerle. Le quería preguntar cómo influye esta microbiota intestinal en el desarrollo y la progresión de enfermedades respiratorias que son más comunes, como lo sería el asma o las personas que sufren de alergia. Pues en el caso de las alergias, la microbiota también protege de algunos antígenos como el polen, como algunas cuestiones que hay antígenos que hay en el aire, que justamente te causan esas alergias. Entonces, esa es una barrera física, se debe de entender eso, que la microbiota también funciona como una barrera física. Si tú tienes un grano de polen, eso permite que no llegue justamente a tus bronquios, ¿no? Ese biofilm que se tiene y esas vellosidades. Entonces también puede proteger. Ahora, ¿qué tipo de bacterias son las que se tienen que adecuar a tus pulmones o bronquios para evitar esos problemas de alergias?
eso todavía se está contestando, ¿no? Entonces, sí, puede también ayudarte a eso porque funciona como una barrera física y además modula la respuesta inmune. ¿Cómo? En el caso de las alergias, se ha visto que se relaciona demasiado los anticuerpos de tipo IgE y los neutrófilos y los basófilos están llenos de IgE, que en cuanto llega justamente el polen, por ejemplo, liberan toda esa IgE y empiezan a hacer todo este cuadro inflamatorio de alergia. ¿Qué pasa cuando tienes en medio una bacteria que es benéfica? Pues las bacterias pueden absorber esa mala distribución de esos anticuerpos y esas citocinas, ¿no? Entonces ya no está tan exacerbada esa respuesta inmune y ya no te da un cuadro de alergia tan grande. Muchas gracias. Ya nos comentaba también que pues esta microbiota se puede ver afectada por el consumo inadecuado de precisamente de los antibióticos, pero también quería preguntarle qué otra exposición como a contaminantes u otras infecciones podría alterar también esta microbiota y qué impacto tendría en que pues seamos más susceptibles a estas enfermedades. Claro, sí, fíjate que apenas revisé un artículo, justamente me lo enviaron pues sí, para su publicación, y ellos veían, era en la India, ellos usaban algún pesticida y comparaban justamente el uso de estos pues agricultores que usaban el pesticida junto con eh, su enfermedad de COVID-19. Entonces, se veía en menor medida el cuadro de desenlace, es decir, empeoraban más. ¿Por qué? Mucho de esto le echaban la culpa al uso de pesticidas. Entonces, no solamente tiene que ver con la alergia, sino también pues, con el uso de otras cuestiones químicas, ¿no? En el caso de los pesticidas, pues se veía que justamente decrementaban algunas poblaciones de bacterias. Pero no solamente eso, también se veía que tenían una menor respuesta inmune y tenían un mayor daño en pulmones, porque tenían un grupo control que no tenía COVID-19 y aún así estos agricultores que usaban pesticidas pues tenían daño en pulmón. Entonces esto lo hacía más permisible a la enfermedad. Y justamente por ello, o sea, pues tienes daño en pulmón, también no tienes muy bien la microbiota, pues en cuanto llega SARS-CoV-2, el cuadro es muy alterado. En cuanto a enfermedades pulmonares crónicas como es la fibrosis quística, que podemos, pues que sabemos que está asociada un poco más a la mucosa de los pulmones, ¿cree usted que tratamientos a la microbiota podría mejorar los resultados en estos pacientes, como en los tratamientos de estos pacientes? Sí, fíjate que la microbiota también modula la respuesta de mucina, ¿no? Entonces, ella está relacionada a interleucina 13. Entonces, justamente se estimula, la microbiota estimula que se genere esa interleucina 13 y se genere ese moco. Entonces, también está muy relacionado. O sea, la microbiota hoy en día tiene una gran relevancia por todos estos sistemas o pues sí, sistemas que están expuestos, ¿no? Si nos ponemos estrictamente hablando, nuestra parte de la luz intestinal, la luz de nuestro aparato respiratorio, pues está expuesto a todo ello, ¿no? No es como nuestros órganos que están protegidos por algún peritoneo. Entonces, sí, justamente la microbiota puede estimular la interleucina 13 y generar moco. Si hay un desbalance en ello, pues muy seguramente también esa mucina se ve alterada. ¿Cuál cree usted que es el papel de la microbiota en la prevención de infecciones respiratorias graves que son, por ejemplo, como la neumonía, que ya es como más enfocada a la prevención? Ok, pues su rol es el prevenir a través de una buena respuesta inmune y de promover una barrera física, ¿no? Ante estas infecciones que causan neumonía. Ahora, no solamente eso, sino que eh, el
que esté constantemente estimulando el sistema inmune hace que se generen algunos anticuerpos. En el caso de COVID-19, se ha visto que algunos anticuerpos pueden cruzar, ¿no? Y creo que en muchísimas enfermedades se ha visto ello. Entonces, algunos anticuerpos, incluso es la base de las alergias, algunos anticuerpos que están hechos contra otros alergenos y que comparten algún mismo epítopo, pues puede servir para otro tipo de infección, ¿no? Entonces, esa estimulación constante del sistema inmune puede generar estos anticuerpos neutralizantes que pueden servir contra un montón de infecciones. Entonces, su papel es muy relevante. Yo le quería hacer otra pregunta acerca de si usted de pronto conoce alguna plataforma de investigación en donde se suban como todas estas investigaciones acerca de la microbiota, como por ejemplo bases de datos de información sobre los componentes de esta microbiota humana. Híjole, es que es tan variada que solamente en artículos científicos, ¿no? Hay algunas revistas como se llaman Alergia, algunas que son del Sevier, algunas otras, en el caso de virus, pues viruses. Entonces, no hay como tal una base de datos que englobe todo esto de la microbiota. eh, pero si quieren les puedo pasar algunos artículos, ¿no? Que pueden pues echarle un ojillo y pues abundar un poco más para su proyecto, ¿no? Porque pues no sé si en el caso de algunas bases de datos de secuenciación pueden obtener justamente cómo está organizado la microbiota, ¿no? Ahora, se ha visto que la microbiota pues va cambiando en diferentes enfermedades. Entonces, no sé si le sirva como tal esa base de datos, ¿no? Pero yo creo que en unos artículos pues les queda muy bien para su proyecto. Entonces, si quieren los checo y se los envío a Juliana, ¿no? ¿Los quieren exclusivamente de Sí. COVID-19 o los quieren de enfermedades respiratorias en general? Ustedes díganme. Donde la microbiota en general esté afectando diferentes partes, ya Ok, sea para las alergias o lo que sea. Nos serviría demasiado. muy bien. Sí, se los envío. Sí, listo. Muchísimas gracias. Eres muy amable. Nos Sí, vemos. muchas gracias por todo lo que nos has comentado. La verdad es muy interesante y es muy claro que aún falta mucha información y mucha investigación sobre este tema que ha tomado tanta relevancia, sobre todo en el Bien. campo de la medicina y nuevas alternativas para tratar estas enfermedades. La verdad, esto es como un campo y una visión totalmente distinta a lo que siempre se ha venido haciendo. Y de verdad, Claro, muchas gracias por tu tiempo, compartir tu conocimiento, tus experiencias. La verdad que para nosotros es demasiado. ok. No, pues cuando quieran, aquí estoy. Incluso les digo que este conocimiento pues no tiene ni 5 años, ¿no? Si acaso menos, con el uso de la secuenciación y el tomar, hacer un barrido justamente de estas sistemas o aparato respiratorio e intestinal, pues se ha podido ingresar a los secuenciadores y checar qué tenemos, ¿no? Y cómo es su relevancia justo en estas enfermedades. Entonces es muy nuevo lo que se está Sí, abordando. es muy reciente. Y bueno, nuevamente de verdad quiero agradecerte y estamos al pendiente de tus estudios, de tus investigaciones para seguir conociendo más sobre este campo y muchas gracias por darnos este espacio para poder interactuar contigo. No, de nada, nos vemos. Listo. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Bueno, yo sí tendría una pregunta, pero más como a, a nivel de, pues como de la experiencia que usted tiene como profesional trabajando el tema. Usted, pues, ¿qué plataformas conocen donde podamos ver, digamos, microbiomas o pues enfatizada como en ver estas bacterias o que uno pueda subir a la plataforma y decir como que tengo estos análisis, qué se podría saber sobre este microbioma?
Uy, esa es una buena pregunta, pero bueno, digamos, yo he trabajado con bioinformática y cosas así, pero generalmente uno tiene los datos y más bien uno es el que busca cómo, o sea, usted ya tiene una hipótesis de lo que quiere responder con esos datos. Entonces, digamos, hay plataformas más o menos automatizadas que te dan como ciertos flujos de trabajo. Por ejemplo, hay una que se llama Cabase, que te da como un cierto flujo de trabajo para que si usted tiene los datos de un microbioma, o sea, lo suba y le diga, entonces puede identificar qué bacterias hay y cosas así, pero casi siempre usted como interesado o alguna persona tendrá el flujo de trabajo para hacer los análisis. Entonces es como yo tengo mis datos y yo tengo una hipótesis y lo que busco son los análisis para responder a esas hipótesis, pero no como que usted suba los datos y que, digamos, como que le den sugerencias, usualmente no. Ok, entiendo. Eh, con respecto a pues, lo que hablaba el artículo sobre resistencia microbiana, pues me pareció muy interesante el tema de cómo tomaban cada punto de pues, los desarrollos sostenibles. Acá en Colombia ahorita se está celebrando lo que se llama el COP19 y pues para usted pues sería una pregunta, ¿cómo implementaría, pues hablando de cosas diferentes al artículo, qué estrategia piensa usted que es más importante como para afrontar este tema de la resistencia microbiana? Pues yo creo que es crear conciencia en, digamos, yo siempre he creído que en la salud, digamos, los profesionales en salud tienen mucho más presente la resistencia a antimicrobianos porque usted ve las personas enfermas y luego ve que los tratamientos no les sirven, ¿verdad? Pero creo que lo más importante es tomar conciencia en otros espacios, digamos, en veterinaria que hablábamos para engordes como profilaxis o incluso en industria agropecuaria, porque digamos, pensamos mucho en resistencia a antimicrobianos, pero en bacterias, pero no sé cuánto se utiliza en algún plaguicida para eliminar plagas bacterianas de plantas, toda la resistencia que se está creando. También hay fungicidas, ¿verdad? Y hay, digamos, plaguicidas contra virus para eliminar plagas en cultivos. Y creo que ahí es donde tenemos más trabajo, porque en general la gente no piensa que esos productos están generando resistencias que pueden volver al ser humano. Entonces, yo creo que esas son áreas prioritarias. Ok. También otra pregunta. Se comprende que el ser humano es más microbiota que ser humano, ¿cierto? Entonces, desde la perspectiva genética, y pues en este caso abordando el tema del que hablan en el artículo, ¿cómo afectaría esta resistencia microbiana a este microbioma en el caso de los humanos? Bueno, lo que puede ocurrir es que las bacterias que normalmente residan en nosotros, pues se conviertan en bacterias resistentes. Puede ser que la composición del microbioma no cambie, o sea, tenés los mismos grupos microbianos, pero ahora los tenés equipados con mecanismos de resistencia. Y entonces cuando llegue un patógeno externo, cuando te enfermes, esos microorganismos podrían traspasar esa resistencia a este nuevo patógeno que llegó y ya no te vas a curar tan fácilmente. Entonces vas a necesitar o terapia más avanzada o del todo no te vas a curar. Fijo, ustedes tuvieron que haber visto este montón de titulares que para el 2050 se estima que van a haber, o sea, más de 10 millones de muertes anuales asociadas a resistencia a antimicrobianos. Es por eso porque todos los
las bacterias van a ser las que siempre están, digamos, las que correspondan, pero van a estar equipadas con genes de resistencia, con mecanismos de resistencia, y de estas, entre todas las que están ahí, las patógenas estarán equipadas también. Ok. Yo tendría otra pregunta. Ya que abordaste el tema del prebiótico y probióticos, ¿qué diferencia hay entre los prebióticos y los probióticos y cómo estos afectarían el microbioma? En realidad, unos son como más sustancias químicas y los otros son microorganismos. Entonces, por ejemplo, los prebióticos son sustancias, creo, si no me equivoco, que ayudan, digamos, a alimentar a estos probióticos y a mejorar la alimentación de tus microorganismos de microbiota. Entonces, ya cuando tomas un probiótico es un microorganismo per se. Y esa es como su principal diferencia. Creo que me habías preguntado algo más, ¿verdad, Gabriela? Mi pregunta tendría que ver más como en cómo podría influir este microbioma, por ejemplo, con trastornos como lo es la depresión y la ansiedad. Entonces, digamos, alguna alteración o algo del microbioma podría influir con estos trastornos como lo es la depresión y la ansiedad. Creo que hay estudios en esa línea, pero digamos, yo no trabajo ese tipo de enfermedades, entonces no soy la persona más adecuada como para responder esa pregunta, no tengo idea. Ah, claro, entiendo. Entonces, digamos, enfocándolo ante eso, eh, se tiene entendido, bueno, eso pasa acá en Colombia, digamos, tú llegas con alguna enfermedad y un médico dice, ay, no, no tienes tal cosa, toma tal antibiótico, sin hacer, pues, digamos, un estudio previo a qué bacteria puede estar generando, digamos, esta infección, sino que mandan de uno el medicamento. ¿Qué afectaciones podrían existir, digamos, de mandar el antibiótico inadecuado para una bacteria? Lo que va a ocurrir es que el paciente va a estar enfermo más tiempo, porque el antibiótico que se le está prescribiendo es incorrecto. Entonces eso va a tener una carga y para los servicios de salud, que vas a tener gente enferma más tiempo y probablemente más complicada porque la infección duró más tiempo. Claro que eso es una práctica común, no solo en Colombia, digamos, hay guías internacionales de si usted tiene una infección con esas características, debería prescribir este antibiótico de primera línea y así sucesivamente. Y así se trabaja en todo lado. No es, se supone que hay sistemas de salud que hacen algún tipo de vigilancia y entonces deberían tirar algún tipo de reporte como, bueno, no sé si usted prescribía amoxicilina para X infección, entonces, que digan, bueno, ya no todos son resistentes a Moxi, dejen de prescribir a Moxi y ahora deberían prescribir X antimicrobiano. Porque, digamos, no toda la gente va a tener los recursos para pagar un cultivo y una prueba de resistencia a antimicrobianos. Entonces, existen esos protocolos como estándares para tratar. En el mundo perfecto, donde todos somos adinerados y todos tenemos tiempo, nos deberían hacer a todos un cultivo y una prueba de susceptibilidad a los antibióticos antes de prescribirlo, pero ya ahí no vivimos en el mundo perfecto. Según tu pensamiento crítico con respecto al tema, pues lo que acabaste de decir, ¿qué repercusiones tendrían estas prácticas en el microbioma del cuerpo y cómo estas podrían afectar a futuro? Uy, es difícil de predecir porque también va a depender muchísimo de su estilo de vida y de alimentación. Entonces, si usted a pesar de enfermarse y tomar el antimicrobiano, luego se cura, pero mantiene una dieta sana y luego recupera su microbioma y pues no debería ser como más o menos recuperable. Entonces es como difícil predecir consecuencias. Ok, muchas gracias. Tardes. Yo le Hola. quería hacer también otra pregunta.
¿Cómo pueden estas alteraciones dentro del microbioma, que sería el microbioma intestinal, contribuir al desarrollo de los trastornos psiquiátricos, como podría ser ansiedad, depresión? Este semestre estamos viendo la materia de genética 1 y pues el profesor como taller nos propuso hacer una serie de entrevistas pues relacionadas con la genética, en este caso con el microbioma pues del ser humano. Entonces, pues estamos haciendo distintas entrevistas. Ya entrevistamos a un doctor de España, si no estoy mal, no me acuerdo bien cómo se llamaba. Y pues necesitamos entrevistas en inglés. Eso es lo único que no hemos hecho. Entonces, no sé si nuestro inglés es muy malo. Malísimo. Pésimo, pero entonces podríamos intentar hacer la entrevista en inglés. Ok, sí podemos, sí, pues, ¿la vas a grabar o cómo funciona? Sí, la otra, saber si tenemos su permiso para poder grabarla. Sí, está bien, está bien. O sea, ustedes me van a hacer las preguntas en inglés y quieren que les responda en inglés, ¿verdad? Sí. Okay. Para mí es más fácil en inglés porque yo me fui de Colombia cuando yo no hice el bachillerato en Colombia, hice toda mi carrera acá, entonces toda la ciencia la aprendí en inglés. Y a mí se me dificulta decir alguna de las palabras científicas en español. Pero sí, está bien, la puedes. Y a nosotros nos pasa al revés. Se nos sí, porque y que son parecidas, y a veces si las cambias un poquito suenan mal sí, no, tranquila, que yo las entiendo. Listo. ¿Quién empieza? ¿Quién empieza a grabar? Ya estoy grabando. Sí. Después, yo creo que lo primero sería decir hello. My name is Gabriela. I am biology student at the University of Quindío, located in Colombia. Thank you very much for welcoming us to tell about such a fascinating topic as the microbiome. First, I would like to comment a little about how I led you to learn about this very interesting topic. La que vaya a seguir con las preguntas. Listo, entonces, ¿voy yo primero? Sí. Listo. Well, the first question is, how does the microbiome of a baby born vaginal differ from one born by Caesar dissection? Yeah, so the microbiome of a baby born in a C-section versus a baby born through a natural vaginal birth is different because obviously the vagina is colonized by a completely different bacteria than the skin in your like stomach, basically, in the skin around the stomach, right? So when the baby comes out of the vagina, it gets introduced to all that microbiome in their skin everywhere, actually, right? From the mother. And then when it comes from C-section, then it gets introduced to basically the skin microbiome that the mom has. And there are like some complications like that is worrisome, that because you don't get enough protection from that, or like you might end up developing some like high risk disease because you didn't get born through a vaginal microbiome, basically. Thank you. Bueno, how can we alter our microbiome through dietary changes? Can you repeat it again? How can we alter our microbiome through dietary changes? Oh, okay. Yeah, I mean, the microbiome is basically, made by the things. One of the huge things that affect it is the way you eat in your diet, right? And so choosing foods that actually contribute more, that have like probiotics in it, like, some certain fruits or meats,
could alter the bacteria that colonizes your gut. And that is also like the type of medications you take in general to will affect that as well. Thank you. Ok. Yo la mía la voy a enviar por el chat porque mi pronunciación es pesimísima. Entonces es la que acabo de enviar, que es Okay, How does the microbiome influence basic body functions such as digestion and the immune system? Yeah, so there is a correlation against, the bacteria that colonizes your intestines and your gut microbiome tends to release certain molecules that are uptaken by your digestive system. And because of that, basically it affects how the downstream processes, like, so what's going to happen after that. There are a few correlations between the microbiome and, for example, obesity or like cardiovascular diseases as well. And like what the bacteria of a person who might experience obesity is completely different from a bacteria of somebody who is not obese. And so there is like there is something there. And then I guess same thing with inflammation in general. Inflammation is usually caused by like a cascade of events, like things that kind of happen, and one of them is like the things that the bacteria are producing is affecting how your body is treating or gets the disease. Ok, muchas gracias. No sé si las muchachas, pues ya hablando un poquito en español, tengan alguna otra duda o pregunta que hacer. Y si quieren también puedo hablar en español como... Pues no sé si de pronto podría contarnos un poco sobre usted, sobre su carrera, qué trabajos ha hecho, a qué se dedica más o menos. Sí, claro. Bueno, mi carrera, bueno, yo llegué a Estados Unidos cuando tenía 15 años, o sea, yo hice aquí mi bachillerato, lo terminé en Estados Unidos y hice aquí se le dice undergraduate, bachelor, que son tus primeros 4 años de la universidad. En ese tiempo los hice en bioquímica y biología. Y mi foco, lo que yo estudiaba era biología sintética, y más que todo usar los circuitos, sí, a mí también me pasa lo mismo, pero con el español, como los circuitos de la genética de la bacteria para tratar de hacerla producir diferentes medicinas. Entonces yo trabajaba con bacteria, y lo que hacía era que la trataba de introducir moléculas que venían de las plantas, y son moléculas que nosotros ya usamos como medicina, y quería saber si, digamos, una bacteria puede producirlas. Y en ese tiempo también trabajé harto con partículas de oro, que las partículas de oro se usan para que tú puedas, digamos, en las vacunas. Hay vacunas que tienen eso. Mi trabajo siempre fue un poco más como ingeniería de bacterias, si lo puedo escribir. Y después de eso hice un postbac, que es como no te dan como un diploma, pero es como digo, ¿cómo se dice? Como que te entrenan, como una etapa donde te entrenan en algo específico. Y trabajé en un laboratorio de computación que diseñábamos proteínas. Y todo era por computador, o sea que yo aprendí a hacer coding y a escribir los lenguajes así, o sea, todo era en computador, yo no hice mucho en el laboratorio. Y después de eso, ahora ya llevo 4 años en mi doctorado, estoy en Harvard, en Boston, y lo que yo estudio es hacer vacunas contra la influenza, contra el dengue, el Zika, todos los virus que, digamos, no tienen todavía vacunas o curas, o digamos como la vacuna de la influenza, te la tienes que poner todos los años porque el virus muta muy rápido. Entonces lo que estudiamos es cómo prevenir eso, los anticuerpos, cómo funcionan entre tus células, tu sistema inmune. Pero en sí a mí me gusta mucho lo que es como hacer nuevas medicinas, y eso es lo que yo quiero hacer después de esta carrera. Pero sí, no sé si eso.
Y pues sí, siempre me ha encantado la ciencia, he trabajado en hartos proyectos, pero siempre ha sido más como más de ingeniería, así como inventar nuevas cosas, como traer la naturaleza entre la ciencia otra vez para para hacer medicina que te afecte menos y sea mejor para ti en tu cuerpo. Sí, o Muchas sea, llevo gracias. estudiando años. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo, por atendernos, por regalarnos esta entrevista. Y no sé Claro, si claro. quieran decir algo más, un comentario final. Yo creo que, bueno, si ustedes tienen alguna otra pregunta, y creo que se lo he dicho a Gaby antes también, o sea, si ustedes tienen más preguntas, se pueden, siempre estoy contenta de responder lo que sea. O sea, hay programas acá que les interesan, porque viene harta gente de Colombia, especialmente por la ciencia también. Siempre pueden contactarme. Me encanta ayudar y me encanta hablar con personas que, más que todo con esas mujeres en ciencias y que están jóvenes y que yo sé que no es fácil. Sí. Bueno, pues si Nata no tiene alguna duda, yo creo que ya podemos dejar como la entrevista hasta ahorita. Porque aunque salen muchos temas interesantes, pues por el momento como que necesitamos eso enfocado al microbioma. Entonces, yo creo que hasta acá la entrevista. Bueno, me muchas dejan saber si necesitan algo más. Bueno, chao. Se entiende que, digamos, en la zona nasal, en el estómago, en la piel y en distintas zonas del cuerpo tenemos una variabilidad muy grande en cuanto al microbioma. ¿Por qué se da esta variabilidad en un solo organismo? So I think that's like the question, right? And I actually know a lab who's studying that question in specific, like what leads to this? Like what leads to like the biodiversity? Is it like the type of, is it because the bacteria can just grow in all this environment? How evolutionary, how did it happen? I don't know the answer. I feel like no one truly like fully has an answer for it. Because you can even have one type of bacteria that divides into like 4 more branches into other 4 more branches. And some people think it's the way bacteria can survive, and but bacteria can mutate super quick. So maybe it's just like you started here and then you went and mutated and became something else. Yeah, it's a very that I think that's the question. I don't think that it's a clear answer why it would lead to that, other than we coexist with bacteria, which it can also be bad for you, right? If you get colonized by the wrong bacteria. It's also interesting to think that if you have a bacteria that is in the nose and it goes like up to a place, it goes in your bloodstream, you will get sepsis, and that could lead to like death, for example. So the balance between where the microbiome is also really important. Gracias.